regresaron. La semana pasada fue una introducción a cosas grandes y tal vez complicadas, y a veces uno no puede hacerle justicia, pues es mucho. Son cosas complejas y hay mucha complejidad entre los hermanos, al igual. Yo le dije a Trish esta mañana que tuve un sueño anoche, y fue un sueño de esos sueños que uno se recuerda. Pero hubo una parte que al final, que Conrad estuvo ahí, y Conrad en su quien traduce al español ahora, me dice en mi sueño, eh, me dice, se están aburriendo con este mensaje, pero yo voy hasta el final contigo. Y eso era algo que se está repitiendo en mi mente, en mi corazón. Pero quiero dirigirme sobre estas cosas y la realidad de la iglesia que hay en estas cosas, para nuestra propia congregación, para que podamos meditar en estas cosas. Y esa es la meta, en su forma más amplia, hacerlos, ¿verdad?, que puedan entender, que podamos pensar acerca de la iglesia, acerca de los pactos y acerca de los tiempos del fin, y hacernos atentos, poder crecer en este tiempo. Y también es una introducción bastante amplia o amplio acerca de estas cosas, y la meta es darle una idea de las cosas. Comenzaremos a entrar en más detalles a medida que van pasando las semanas, y a medida que pasa el tiempo se aclararán más las cosas. Pues para dejarles saber, Pastor Malvaso predicará el domingo que viene. Pues yo me voy de viaje para Carolina del Norte. Vamos a hablar acerca de las diferentes maneras que el Apocalipsis es interpretado y cómo lo interpretamos nosotros. Sí, sé que tenemos que respirar profundo, pero esas cosas las vamos a discutir en unas semanas. Y el Pastor Tim continuará con su mensaje acerca de la vida de José, que es de gran bendición para todos nosotros. Y quiero comenzar esta semana definiendo, ¿verdad?, algunos de los términos y revisando cosas que introducimos las semanas pasadas. Principalmente los dos puntos de vista teológicos es dispensacionalismo y teología del pacto. Si nos visita, esto es tal vez un poco inusual. Usualmente no hacemos esto. Usualmente predicamos versículo por versículo. Pero es necesario que entendamos estos puntos teológicos y estos términos. Permíteme recordarles. Pregunté la semana pasada cómo pudiera ayudarlos más. Y me dijeron que si podía repartir papeles con las palabras y sus definiciones y términos. Y eso lo hicimos. Y lo repartimos esta mañana. Y como les mencioné, los dos sistemas teológicos, los dos sistemas básicos para los efectos de la cristiandad, de algún modo alguien se alinea con uno o el otro. Es como se percibe la obra de Cristo y la iglesia, y muchas cosas más que tienen implicaciones. Pero los dos puntos son teología del pacto y dispensacionalismo, y hay variaciones dentro de cada uno. Y hay cosas las que tal vez son complejas, pero yo quiero asegurarme de la esencia de cada uno y serle fiel. Vamos a hablar de dispensacionalismo histórico, y hay dispensacionalismo progresivo, hay teología del pacto progresivo. Hay muchas variaciones dentro de cada cosa. Es muy amplio. Y estos dos sistemas tampoco son homogéneos tampoco, o sea. Pero con todo eso dicho, vamos a revisar brevemente qué es la teología del pacto. Esto se halla en los papeles que yo repartí, que ustedes recibieron.
¿Y qué es la teología del pacto? Es un acuerdo legal e inmutable impuesto divinamente entre Dios y el hombre que estipula las condiciones de su relación. Esa es la definición de la teología del pacto. Es como un soberano que entra en relación con un vasallo o como un imperio que tiene una colonia. Tú sabes, algo donde alguien que ejerce mayor autoridad o dominio entra en un pacto, una relación con alguien de menor estima. Y como su nombre lo indica, es un sistema de teología que se centra en la idea del pacto, específicamente los pactos de Dios con el hombre relacionados con la redención. Se puede argumentar que la teología reformada es teología del pacto, no porque el pacto sea mayor, verdad, y su enfoque central, no, solo Dios es eso, sino porque el pacto es el marco que le da forma a toda la revelación bíblica. Así que lo que se suscriben a la teología del pacto ven todo por medio de un pacto. Ahora, hay 3 puntos claves, ¿verdad? 3 puntos claves de los cuales los que se suscriben a la teología del pacto se debaten, ¿verdad? Pero más bien, esto le da forma también a cómo ellos interpretan la teología del pacto. Una es el pacto de redención, que es el pacto eterno entre Dios el Padre y Dios el Hijo con respecto a la salvación, ¿verdad? Es una idea de una promesa. Y eso lo vemos en la Escritura. Como dice el libro de Efesios, hemos sido, antes de la fundación del mundo, Dios, ¿verdad?, nos llamó aparte. Y el Hijo fue enviado por medio del Padre y resucitó de entre los muertos. Se preguntan si existe en eso algo para llamarlo pacto. El segundo punto es pacto de creación y obras. El primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el que la vida estaba preparada para Adán y su posteridad, con la condición de una obediencia perfecta y personal. Y se entiende que Dios entró en un pacto formal con el hombre, con Adán. Y Adán había de obedecer a Dios para poder recibir la promesa. Más ahora, mucho se debate y se discute con relación a esto. Universalmente, sabemos que Adán sí se le exigió obedecer a Dios. Cristo es el segundo Adán. Y la de mayor discusión es el pacto de gracia. Y el pacto de gracia se define como el acuerdo de gracia entre Dios, el Dios ofendido, y el pecador ofensivo, pero elegido, en el que Dios promete la salvación a través de la fe en Cristo, y el pecador acepta esto con fe o por fe, se le promete al pecador una vida de fe y obediencia. Y en ese pacto, Dios promete dar vida eterna, perdón de pecado, y promete la resurrección del creyente. Otro lo describe así: es un pacto posterior a la caída entre el Dios Trino y Cristo con la iglesia, con Cristo como su cabeza y mediador. Comenzó con la promesa de salvación a Adán y Eva y continuó a través de la familia de la fe. En este pacto Dios promete ser nuestro Dios y hacer de los creyentes y sus hijos su propia familia redimida con Cristo, el último Adán, su representante federal, cabeza y mediador. Es el desarrollo histórico del plan eterno de Dios en el pacto de redención. Y eso lo vemos en Génesis 3:15, donde Dios promete, luego de la caída, que Él promete un remedio, una solución al pecado, a la introducción del pecado por medio del hombre. Por medio de un hombre entró el pecado al mundo y por consiguiente todos murieron. Dios prometió que iba a venir alguien que iba a vencer las obras del diablo, deshacer más bien las obras del diablo. Hablando de que lo iba a herir en el calcañar. Y la simiente de la mujer iba a aplastar su cabeza, deshaciendo las obras de Satanás. Eso es una promesa que vemos en Génesis 3:15,
que se puede ver en el pacto de gracia dentro de la teología del pacto. Y le da forma a todas las escrituras según lo que se suscriben a esa teología. Como el pacto abrahámico, el pacto noéico, el pacto davídico. Pero eso en general, los pactos generales. Además del pacto de gracia. Y eso define toda la obra de Dios en el pueblo de Dios. Y algunas de las particularidades, para darles unas, por qué hay un pacto de gracia que es revelado progresivamente. El Nuevo Testamento tiene prioridad en la interpretación del Antiguo. Según los que se suscriben a esta teología, ellos entienden que el Nuevo Testamento tiene prioridad en la interpretación del Antiguo. Entonces, un ejemplo es que la iglesia, por así decirlo, cumple las promesas hechas a Israel. La iglesia es la encarnación del verdadero Israel, según ellos. Por lo tanto, dicen que David fue parte de la iglesia, Abraham fue parte de la iglesia. Por lo tanto, toda la referencia a Israel en las epístolas del Nuevo Testamento y en Apocalipsis debe leerse como una referencia a la iglesia. Además, todos los santos del Antiguo Testamento deben entenderse como pertenecientes a la iglesia. Jesús actualmente gobierna en el trono de David desde la diestra del Padre. Así es que los que se suscriben a la teología del pacto interpretan las escrituras. Hablaré más con relación a eso. Ahora, el dispensacionalismo deriva su nombre de la idea de dispensación, que es una era que lo que significa es una era notable en la que Dios administra y trata con su creación de una manera única, o una economía distinguible en la relación del propósito de Dios. También se entiende como una época, un periodo donde Dios prueba, o Dios de una manera específica trata con el hombre. Aunque no es un punto esencial para el dispensacionalismo, algunas dispensaciones comúnmente reconocidas incluyen inocencia, jardín del Edén, conciencia, Edén al diluvio, gobierno humano, Noé a Abraham, promesa, Abraham a Moisés, ley, Moisés a Cristo, gracia, muerte de Cristo al rapto, era de la iglesia, reinado terrenal de Cristo, reino milenial. Darby tenía 7 puntos de dispensaciones también, del paraíso al diluvio, Noé, Abraham, Israel, gentiles, Espíritu Santo, milenio. Ese es el concepto de dispensaciones. Algunos puntos claves del dispensacionalismo es que mantiene que las profecías, que la escritura debe entenderse en un sentido consistentemente literal. Lo que significa que las profecías del Antiguo Testamento relacionadas o las promesas dadas a Israel permanecen aún. Como, por ejemplo, que reinará en Israel desde Jerusalén. Eso no va a variar, eso no va a cambiar. Eso es un punto. Y afirma que las profecías del Antiguo Testamento concernientes a Israel no se cumplen en la iglesia, pero esperan un cumplimiento futuro en su reino milenial. Israel y la iglesia participan en las bendiciones del nuevo pacto, pero Israel no es la iglesia. Cada uso de Israel en el Nuevo Testamento se refiere al Israel nacional. Israel y la iglesia ambos participan en la bendición del nuevo pacto, pero Israel, vuelvo a repito, no es la iglesia, ¿verdad? Son los descendientes físicos de Abraham. Y cada uso de Israel en el Nuevo Testamento se refiere al Israel nacional. Ahí es más bien donde nosotros concluimos la semana pasada. La escritura debe entenderse en un sentido consistentemente literal, lo que significa que las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con Israel no se pueden cambiar o reinterpretar a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. En otras palabras, muchos creen que la iglesia e Israel son sinónimos, pero los dispensacionalistas sostienen que la iglesia, los creyentes en Cristo, participan
tanto gentil como judío, en las bendiciones espirituales que Cristo nos concede. Ambos entramos al reino de Dios. Ambos somos salvos por medio de Cristo y estamos en unión con Él. Y la iglesia participa con Israel en eso. No sustituye o reemplaza a Israel, porque las promesas nacionales para Israel siguen en pie. La identidad de Israel no se expande para incluir a los gentiles. En cambio, el pueblo de Dios se expande para incluir a los gentiles junto con el Israel creyente. Vamos a repetirlo. La identidad de Israel no se expande para incluir a los gentiles. En cambio, el pueblo de Dios se expande para incluir a los gentiles junto con el Israel creyente. Es decir, es una categoría más amplia. Un ejemplo, Israel nacional, o sea, los descendientes literales de Abraham y gentiles. Eso es lo que creen los dispensacionalistas. Y cuando se habla de Israel siempre se refiere al Israel literal. Todo es conforme a cómo se interpreta la hermenéutica, la exégesis. Así que consideremos esto. La palabra Israel siempre se refiere al Israel nacional. La palabra se usa 77 veces en el Nuevo Testamento y cada vez es una referencia al Israel nacional étnico. Y primero, Romanos 9:6 dice, por ejemplo, que Romanos 9:6 dice, recuerden que Pablo comienza una explicación acerca de la relación única de Israel, pero Israel está rechazando a su Mesías. Y la iglesia crece y se expande y experimenta estas bendiciones por parte de Dios. Y su corazón lamenta eso por sus hermanos israelitas. Y en versículo 9:4 dice que los israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos y la promulgación de la ley y el culto a las promesas, y ellos lo rechazan. Y han hecho eso como un patrón de su existencia. Y eso él lo lamenta. Y aquí él lo explica. Y cómo nosotros debemos interpretar y entender eso. Y en el versículo 6 él dice, pero no que es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. No es que la palabra haya fallado, no. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. O sea, no todos son Israel. No todos son verdaderos israelitas. No todos realmente pertenecen a Dios. Así que creen la teología del pacto dice, ¿ve? Eso alude a la iglesia. El dispensacionalista dice, no. Pablo lo que está diciendo ahí es haciendo una distinción entre Israel y la iglesia, el Israel incrédulo y el Israel que cree. Yo solamente quiero señalar el punto grande aquí. Vayamos a otro pasaje. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Nuevamente, el contexto es que Pablo está dirigiéndose a la iglesia de Gálatas a unas enseñanzas falsas, unas doctrinas falsas, otro evangelio, aludiendo a los judaizantes, que en el capítulo 15, versículo 1, en el libro de Hechos, habla que ellos querían que los creyentes fuesen circuncidados para cumplir la ley. Y decían que tenían que ser circuncidados. Y Pablo dice, mira, si tú quieres guardar la ley, tienes que guardar toda la ley. Todo lo que está escrito en la ley. Y si estás circuncidado, has sido desgarrado por el cuerpo de Cristo, por así decirlo. Y fue tan poderosa su influencia que en el capítulo 2, Pedro fue arrastrado por su hipocresía y dejó de comer con los gentiles porque fue intimidado por los judaizantes. Y Pablo tuvo que reprenderlo y decirle, estás negando el evangelio, Pedro. Somos ambos participantes de la gracia de Cristo. Ese es el contexto. Entonces, en el versículo 16, en el capítulo 15, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y los que anden conforme a esta regla
paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Entonces, el que cree en la teología del pacto ve ese versículo, dice, ve, ahí lo dice todo, vente, vamos a ir a almorzar. Y dicen, la iglesia es Israel y Israel es la iglesia y ambos son uno. Y ellos dicen, y la iglesia toma el lugar de Israel. Pero nuestra respuesta a eso es que Pablo no está dirigiéndose a la iglesia. Él está haciendo una distinción entre los judíos creyentes y los judíos no creyentes, que están fuera de la misericordia y de la salvación y que no están en la iglesia. Y un punto clave de este argumento yace en esa palabra y que en el griego es kai, que es como una conjunción que es como decir y de cualquier otra cosa, cuando se unen dos cosas para darle énfasis o para hacer una conjugación, pero puede ser usado en múltiples formas, en variedades de contextos. Y él dice, y sobre el Israel de Dios. Aquí todos estamos de acuerdo que se está haciendo un contraste entre aquellos que viven conforme a esta regla y también alude a los gentiles, los griegos. El dispensacionalista, que somos nosotros aquí, decimos, aquí no hay una distinción como tal. La iglesia y el Israel de Dios, ahí, retrocedemos. Queremos distinguir entre el Israel que está en la iglesia de los judíos creyentes y de los judíos no creyentes. Especialmente, perdona que me expresé mal. Más bien es los gentiles y el Israel de Dios. Y el y ahí se refiere a los creyentes genuinos de Israel. Pero ambos, los creyentes genuinos de Israel y la iglesia compuesta por gentiles, ambos juntos componen a la iglesia. Y él quiere hacer una distinción entre los judíos y la iglesia, que la iglesia consistía de judíos creyentes y gentiles creyentes. Que la iglesia comenzó en Pentecostés. Aquellos en quienes mora el Espíritu Santo y quienes se hallan en Cristo. Y Dios añadió ese día a la iglesia. Y luego de la resurrección del Mesías, comenzó la iglesia. Consiste en judíos y gentiles, y principalmente gentiles, en este punto, ¿verdad? En esta época, porque estamos en el tiempo de los gentiles, sirviendo como vehículo para la proclamación de Dios a las naciones, nosotros los gentiles, porque Israel rechazó su Mesías. Pero en el futuro, Dios nuevamente se enfocará en Israel, porque sus promesas son irrevocables. Pero vayamos a Hechos 15, por favor. Hechos 15. Vamos a ver cómo esto funciona. Ahora, en Hechos 15, y he mencionado esto como para identificar a los judaizantes. El versículo 1 dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué se requiere de estos creyentes gentiles y de su inclusión? ¿Verdad? ¿Cómo se ha de entender la salvación gentil? ¿Cómo han de vivir los gentiles con los judíos? Y surgió una gran discusión entre los judaizantes y entre Pedro y Pablo y otros. Y esencialmente decían, mira, Dios ha aceptado a los gentiles de igual manera que ha aceptado a Israel. Y nosotros hemos de aceptarlos al igual que Dios. Y Santiago, en el versículo 13 dice, cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, escúchame hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré, versículo 16, y reedificaré el tabernáculo de David, que ha caído, y reedificaré sus ruinas,
y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Vemos aquí, el que cree en la teología del pacto dice, ¿ves? Pues la iglesia es que cumple las promesas de Israel. Y él dirán esto, que el pasaje del libro de Amos, en el capítulo 9, se está cumpliendo ahora. Una respuesta a eso. Esto no se refiere a lo que los gentiles se apoderan ahora de las promesas hechas a Israel. No es eso lo que dice este versículo. Más bien, que los gentiles son aceptados juntamente con Israel dentro de estas promesas, dentro del nuevo pacto. Pero la iglesia no sustituye a Israel. Vayamos al libro de Amos, capítulo 9, por favor. Está por los libros donde está Oseas. Usualmente cuando buscamos un profeta menor estamos volviéndonos locos entre los libros de los profetas menores. Y no es porque su mensaje es menos importante. Pero vayamos a Amos 9. Comenzando en el versículo 11. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Recuerden, esto es dirigido a Israel. Repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y los reedificaré como en tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor, que hace esto. He aquí, vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador, y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes, y todas las colinas se derritirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor. Entonces el contexto aquí es que Dios le promete a Israel que habrá un tiempo, vendrá el día cuando sus bendiciones se extenderán a todas las naciones, versículo 12, específicamente hecho a Israel, recuerden, pero también habrá un tiempo de restauración y bendición como pueblo de Dios. Fíjese que cuando Santiago cita este paisaje, o más bien Jacobo, como leímos en Hechos, y habla acerca de la inclusión de los gentiles a estas promesas, fíjate que él solamente cita versículos 11 y 12 de Amos, ¿verdad? Que todas las naciones donde se invoca mi nombre. Él no cita versículos 13 y 14. ¿Por qué? El argumento que nosotros afirmamos es porque él está señalando un cumplimiento parcial, no completo, porque esa promesa no ha alcanzado su plenitud, porque alcanzará su plenitud con la restauración de Israel como nación. Ahí es cuando vendrá, esperamos, la venida y la restauración de Israel, cuando se cumpla esto, como se habla en Romanos 11, que Israel ha rechazado, por lo tanto, al Mesías, y ahora pues el enfoque es los tiempos de los gentiles, y luego cuando llegue la plenitud de los gentiles se volverá a tratar con Israel. Vemos en Lucas capítulo 4, cuando Jesús leyó Isaías 61, él lee estas palabras, 61, 2. El año agradable del Señor. Y se detuvo ahí y se sentó. Y todos decían, wow, qué maravilloso. Pero luego cuando habla de los gentiles y de la apostasía de Israel, eso los enojó y los querían arrojar los querían tirar de una colina. Las promesas disponibles que son para ustedes lo van a rechazar, pero Dios se tornará a los gentiles. Pero fíjense en Isaías, él no leyó eso completamente.
Él se detuvo porque el día de venganza de la ira de Dios vendrá aún. En otras palabras, solamente parte de eso ha sido cumplido. Ahora se está cumpliendo la parte de la gracia, pero la parte del justo juicio de Dios aún no ha llegado. Esto es lo que se ha comenzado, y esto es parte del programa de Dios que está siendo cumplido ahora. Entonces, es mejor entender esto como una referencia a las promesas de Amos, del profeta menor Amos, que los gentiles sí serán incluidos en las promesas de Dios. Serán incluidos juntamente con Israel. Y eso es una anticipación que vemos en el Antiguo Testamento. Hay un pasaje que viene a mi mente en Isaías capítulo 19, que Israel será una bendición en medio de la tierra y que la gente de Asiria será bendecida a través de Israel. O sea que había una anticipación que Dios iba a usar a Israel para bendecir a las demás naciones, pero que las demás naciones no iban a sustituir a Israel ni reemplazarlo. Más bien que a través de Israel las demás naciones iban a ser bendecidas. De hecho, está claro. Leamos un pasaje en Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2 dice esto. Versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén, acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se refiere a Sión. Se refiere a Jerusalén, que estaba sobre un monte, una colina. El templo estaba ahí, donde se supone que se adorase. Y dice, y será establecido como cabeza de los montes, y se alzará sobre los collados, y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Cuándo acontecerá eso? No ha acontecido aún. Es una bendición terrenal. Eso está por cumplirse. Eso es lo que acontecerá en la segunda venida. Y habrá un punto donde las naciones de la tierra lo honrarán. Y habrá, como decir, figurativamente, por así decirlo, una carretera hacia Jerusalén. Todos irán allá. Entonces, al fin, y volvemos, hay mucho que se puede decir con relación a esto, pero el dispensacionalismo es más consistente con el texto literal de las Escrituras. Creo que tengo una cita aquí. Ok, mientras que el Nuevo Testamento agrega detalles a la historia de la Biblia, no cambia la historia, no altera la trayectoria de lo que vino antes. Los dispensacionalistas creen que los pactos, promesas y profecías del Antiguo Testamento se cumplen y se cumplirán literalmente a través de las dos venidas de Jesús. Esto incluye todas las realidades físicas y espirituales juntos, con todas las entidades particulares, Israel, la tierra de Israel y universales, es decir, todas las naciones, sus tierras, etc. Vamos a tratar de fijarnos en las explicaciones para la escatología ahora. Si bien las implicaciones escatológicas de cualquiera de las posiciones tienen gran relación con la doctrina de la iglesia, eclesiología y las últimas cosas, escatología, consideraremos las últimas. Permítame comenzar señalando, sin embargo, que cada una de estas posiciones se definen por su relación con el milenio. El milenio, ¿verdad? Para aquellos que no entienden a qué se refiere a un periodo de 1000 años que está asociado con el reinado de Cristo con sus santos, que vemos en Apocalipsis 20, ¿verdad? Porque es el único lugar en el que se da un periodo de un tiempo específico luego de la resurrección. Se refiere a un periodo de 1000 años que está asociado con el reinado de Cristo y sus santos. Y eso es un punto clave a la que vamos a entrar en detalle más tarde. ¿Cuáles son algunas de estas posiciones diferentes? La enseñanza de la Escritura sobre el milenio es mucho más amplia y detallada que un texto al final de Apocalipsis, ¿verdad? Aunque es
eso es suficiente, pero es mucho, abarca mucho. Pero hay muchas posiciones diferentes. Pueden ver diferentes colores aquí en la pantalla. En la segunda página, por favor, comenzaremos hablando acerca de amilenialismo. Amilenialismo. Estos son buenos para señalar en general, ¿verdad? Fíjense en las fotos que han sido repartidas. A mí me gustan libros con fotos. Me siento que leo más rápido cuando hay fotos. Pero esto es una manera buena para ayudarlos a visualizar esto. Ahora, si saben bien, los amilenialistas no les gustan ser llamados amilenialistas. El punto de vista de ellos lo que creen es que no habrá un reinado corporal literal de 1000 años de Cristo en la tierra antes del juicio final y el estado eterno. Ellos no creen en eso. Según este punto de vista, las referencias de las escrituras al milenio en Apocalipsis 20 en realidad describen la era de la iglesia actual. No habrá un reinado corporal literal de 1000 años de Cristo en la tierra sobre gente redimida aquí en la tierra. No, ellos no creen eso. Ellos creen que vamos de aquí al juicio eterno y del juicio eterno al estado eterno. Según ellos, algunos creen que Cristo reina espiritualmente en el corazón de los creyentes. Pero otros dicen que no se refiere a eso. Otros dicen que se refiere a los santos que ya están con Él morando en el cielo. Que no se refiere a los creyentes en su cuerpo resucitado. Esos son dos puntos de interpretarlo según lo interpretan los que creen en la teología del pacto. Los amilenaristas. La ley de Dios escrito en los corazones, donde habrá la prosperidad de las naciones, las promesas de Abraham, las naciones que van a Israel. Ellos dicen que eso es la realidad ahora, actual de la iglesia. Pero para algunos de nosotros podemos ver que eso introduce problemas mayores, muy mayores, en la interpretación de las escrituras. Por eso es que los dispensacionalistas le dicen a los amilenaristas, ustedes están espiritualizando el texto. ¿A qué se refieren si no es algo literal? Si no es un tiempo real que reinará sobre las naciones literal, en una tierra literal, y beberán vino literal, y habrán paz literal con sus vecinos. Pues, ¿a qué se refiere eso? Todo eso es espiritual. Y todo eso se experimenta ahora. Entonces esa es la posición de los amilenaristas. Y creen que pues no hay una distinción entre iglesia e Israel y todo se está cumpliendo dentro de la iglesia. Ellos dicen que Cristo está gobernando actualmente desde el trono de David. No existe literalmente un reino milenial, terrenal. Y esa es la posición general. Entonces ellos ven la cruz, pues ellos ven redención, Cristo. A la derecha, Cristo está a la diestra del Padre. Comienza la era de la iglesia, que se conoce también como la era de la tribulación, que habrá sufrimiento a causa del evangelio. Y por lo general, un amilenarista sostiene que sí habrá una progresión de la influencia del pecado sobre la tierra. Y durante eso es que ocurrirá la segunda venida de Cristo. Luego habrá un juicio donde los malvados y los inicuos serán arrojados al fuego, al lago de fuego y azufre. Y luego de eso, los redimidos recibirán cuerpos glorificados y se vivirá eternamente con Cristo. No habrá reino milenial, terrenal, literal. Y eso es un sentido general de lo que creen ellos. Luego vienen los postmilenaristas. El postmilenarista, y post significa luego del milenio, y la opinión o convicción de que Cristo regresará a la tierra después del milenio. Ellos entienden que en lugar de que las cosas van a empeorar, las cosas mejorarán. Es decir, que la iglesia mejorará, la influencia de la iglesia mejorará las cosas aquí en el mundo. Y ellos entienden que va a ser un reino glorioso.
no se sabe, ellos no saben con certeza cuándo ocurrirá y cómo ocurrirá. Ellos simplemente creen que aquí en la tierra nosotros tenemos que preparar las cosas para cuando Cristo regrese. Nosotros somos quienes preparamos el terreno, por así decirlo. Desde este punto de vista, el milenio es una era de paz y justicia en la tierra, provocada por el progreso del Evangelio y el crecimiento de la iglesia. Este punto de vista reconoce una lucha continua entre el reino de Cristo y de Satanás, hasta que el Evangelio tenga éxito universal y la justicia de Cristo en la iglesia se establezca en la tierra. Entonces uno lo describe como un postmilenarista, dice que el milenio es una época de paz y de crecimiento de la iglesia aquí en la tierra. Fíjense, si pueden percatarse de que siempre va a haber una continua lucha entre los enemigos de Dios y la iglesia. Y este progreso y este crecimiento de la influencia del Evangelio, va a haber una lucha, va a haber martirio, va a haber oposición. Pero la obra de Dios es expandir esa influencia del Evangelio alrededor de toda la tierra, para que luego la justicia y la verdad prevalezca. Y luego el pueblo de Dios entrará en ese reinado. Hubo un amén aquí, un amén. Y quiero ser justo. Sí, eso sería lindo, menos sufrimiento. Pero no creo que podamos alcanzar eso. Pero eso es lo que creen los postmilenaristas. Pero realmente hay argumentos fuertes a su favor, realmente. Un texto primario que ellos tienen, y hay muchos, tienen más. Pero un texto clave para el postmilenarista es Mateo 13, 31 al 33. Que habla acerca de la semilla de mostaza, que es una de las más pequeñas, pero que sigue creciendo y creciendo hasta que se convierte en el árbol más grande, más bien. Es como la levadura que se esconde en la masa. Y esa, pues, entre comillas, es la iglesia, y que la iglesia va creciendo, la influencia crece a tal punto que se apodera de toda la tierra. Ese es el punto de vista postmilenarista. Y eso lo podemos ver en las ilustraciones que repartí. Y estos son fotos y dibujos con relación a eso. Pero ahora vamos a entrar al premilenarismo. El premilenarismo es el punto que es un punto de vista de que habrá un reino de Jesús de 1000 años después de la segunda venida de Jesús, pero antes del estado eterno. Habrá un reino de Jesús de 1000 años después de la segunda venida de Jesús, pero antes del estado eterno. Un término que incluye una variedad de puntos de vista que tienen en común la creencia de que Cristo regresará a la tierra antes del milenio. Es el punto de vista, vuelvo y repito, que habrá un reino de Jesús de 1000 años después de la segunda venida. Un término que incluye una variedad de puntos de vista que tienen en común la creencia de que Cristo regresará a la tierra antes del milenio. Esa es la idea general. La defensa que se le hace al premilenarismo es que Israel todavía espera las promesas que se les han dado y se le han hecho como nación, mientras que Dios está obrando actualmente a través de la iglesia, o sea, los tiempos de los gentiles. Las bendiciones terrenales combinadas con la realidad espiritual de reinos reveladas en los profetas están en efecto. El reinado de Cristo en el trono de David en la tierra durante 1000 años es necesario para los propósitos de Dios, como se declara en las Escrituras. Y uno de los argumentos es que hay realidades en la Escritura que no han sido cumplidas en esta época y no se pueden espiritualizar. Un ejemplo breve. Isaías capítulo 11 habla que el Mesías vendrá. Más bien en el capítulo 9 dice que habrá uno que vendrá, que establecerá juicio y justicia, y no habrá fin, y se sentará sobre el trono de David. Y hay un Mesías prometido que tendrá un trono en la tierra, y que ese será definido y distinguido por la justicia.
y habla acerca del carácter de este Mesías que será lleno del Espíritu, juzgará a las naciones. Y habla, dice que el lobo y la oveja, un niño los guiará, el león comerá paja. En otras palabras, habla de una bendición terrenal de esta tierra, específicamente de esta tierra, con la presencia del Mesías, que se anticipa que establecerá su trono aquí en la tierra, sobre las naciones. Es difícil entender cómo esto se cumple con la presencia del Mesías en el cielo, en el paraíso, ahora. Porque la tierra será llena de la plenitud del Señor, y en ese día las naciones vendrán y será glorioso. Entonces la pregunta es, ¿cuándo sucederá eso? ¿Está sucediendo ahora? ¿Será el estado eterno? Otro ejemplo, Isaías 65, versículo 19. Capítulo 65 de Isaías. Entonces, ¿se refiere al estado eterno o al estado de la iglesia? ¿Se refiere a todas las naciones? ¿Cuándo sucederá esto? ¿O realmente no se refiere a lo que dice? Que todo es alegórico y que es algo distinto a lo que conocemos en estos tiempos. También habla de que se extenderá la vida aquí en la tierra. Entonces la pregunta que uno se debe hacer es, ¿cuándo se cumplirán estas cosas? ¿O significarán otra cosa? ¿Y qué significa cuando habla de morir y que las naciones vendrán y los niños? Todas estas profecías. Ahí es donde se ve la discrepancia. Entonces, hablemos de premilenarismo histórico. El premilenarismo histórico, o sea, la opinión o convicción de que Cristo regresará a la tierra después de un periodo de gran tribulación y luego establecerá un reino milenial. En este momento los creyentes que hayan muerto serán resucitados de entre los muertos, y los creyentes que estén vivos recibirán cuerpos de resurrección glorificados, y ambos reinarán con Cristo en la tierra por 1000 años. Esa es la idea entonces, que habrá una etapa de la iglesia que entrará en el tiempo, luego Cristo vendrá y habrá una resurrección de los muertos, y Cristo reinará sobre el trono de David por 1000 años. Luego de ese reinado vendrá el juicio de Dios y se inaugurará el estado eterno. Y para concluir, por motivos de tiempo, el premilenarismo futurista y dispensacional. Ese es otro punto. Premilenarismo futurista y dispensacional se define como el punto de vista que establece que Cristo regresará por su iglesia antes del periodo de la tribulación, como dicen los tesalonicenses en primera de Tesalonicenses 1:10, que para con su hijo vendrá su hijo, quien resucitó de los muertos. Jesús nos rescata de la era venidera. En ese momento los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que quedamos, ¿verdad?, seremos levantados y arrebatados y nos encontraremos con Él en los cielos. Y será un tiempo que Dios, conforme a sus planes eternos, le permitirá a Satanás hacer, por así decirlo, escante, pero luego habrá una resurrección y establecerá su reino por 1000 años. Satanás va a ser desatado, y todo eso vamos a hablar de todo eso en detalle. Cuando Satanás es desatado y engaña a las naciones, leeremos pasajes en Isaías, en Zacarías, donde se habla de que en ese tiempo habrá gente que entrarán en el milenio, que tendrán hijos, y estos hijos, muchos de estos hijos no van a ser regenerados, no van a ser creyentes, y van a ser engañados por Satanás. Y caerá un juicio del cielo sobre ellos y serán condenados. Y hay variedad de interpretación con relación al rapto. Muchos dicen que el rapto acontecerá al comienzo. Muchos dicen que en medio de la tribulación. Y otros dicen que es al final. Esos son algunos de los diferentes puntos de vista.
Así que esos son los diferentes tipos diferentes puntos de vista con relación a Apocalipsis. Y con esto concluiremos. Quiero brevemente hablar para que entiendan, ¿verdad?, la declaración de fe de Newtown Bible Church. Después de la liberación de Satanás del reinado de 1000 años de Cristo, Satanás engañará a las naciones de la tierra y las reunirá para luchar contra los santos en Jerusalén, ¿verdad? En este momento Satanás y su ejército serán devorados por el fuego del cielo. Después de esto, Satanás será arrojado al lago de fuego y Cristo, quien es el juez de todos los hombres, resucitará y juzgará a grandes y pequeños por igual en el juicio del gran trono blanco. Esta resurrección de los inconversos al juicio será una resurrección física. Al recibir su juicio serán enviados a un castigo eterno consciente en el lago de fuego. Después del fin del milenio, la liberación temporal de Satanás y el juicio de los incrédulos, los salvos entrarán en el estado eterno de gloria con Dios. Los elementos de esta tierra serán disueltos y reemplazados por una tierra nueva donde solo morará la justicia. Nuestro Señor Jesucristo, habiendo cumplido su misión, entregará el reino de Dios al Padre para que en todas las esferas reine el Dios Trino y sea obedecido por los siglos de los siglos. En este momento, ¿verdad?, Satanás y sus ejércitos serán devorados por fuego del cielo. Después de esto, Satanás será arrojado al lago de fuego y Cristo, quien es el juez de todos los hombres, resucitará y juzgará a grandes y pequeños por igual en el juicio del gran trono blanco. Serán enviados a una eternidad de castigo. Después del fin del milenio, la liberación temporal de Satanás y del juicio de los incrédulos, los salvos entrarán en el estado eterno de gloria con Dios. Los elementos de esta tierra serán disueltos y reemplazados por una tierra nueva, donde solo morará la justicia. Nuestro Señor Jesucristo, habiendo cumplido su misión, entregará el reino de Dios al Padre, para que en todas las esferas reine el Dios Trino y sea obedecido por los siglos de los siglos. Qué gloriosa verdad, creemos. Y no importa cuál posición que uno asuma, Cristo será glorificado. Y los vivos serán juzgados. Y habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Y gracias a su misericordia lo adoraremos por siempre. Viviremos en paz, armonía, por los siglos de los siglos, sin fin. Esa es una esperanza que todos como creyentes tenemos y compartimos. Y habrán correos electrónicos compartidos para hablar y discutir acerca de estas cosas. Y hablaremos de esto para toda la eternidad. Y les prometo que no los voy a aburrir. Pero estas son discusiones importantes que hacemos entre hermanos y con amor. Y con eso dicho, tenemos un himno para cerrar. Jan nos despedirá con un himno y una oración.